Doctor Ritter, vamos al presente, ¿no? Fidel Castro no fue el artífice en el reinicio de las relaciones diplomáticas en Estados Unidos-Cuba. No fue. Por eso, tengo la impresión que tampoco las quería. No, el análisis lo quiero hacer porque no lo fue. Así de fácil, ¿no? Expresó hay quienes dicen que él no quiso, que él publicó en Granma en algún momento algo donde dejó entrever como que no estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero no lo dejó entrever, lo dijo. Bueno, lo dijo. Pero Que nunca había hablado Fidel de Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es tu interpretación de eso? No lo podía poner tan Eduardo, fácil, ¿no? Sí. Sí, tu lectura, ¿cuál es de eso? O sea, que Fidel haya cedido ese espacio en un momento histórico. Bueno, ¿okay? es que él ya había cedido el poder para comenzar. Me refiero a la relación Estados Unidos-Cuba. Sí, bueno, por eso que cuando eso se establece, ya él tenía tiempo de haber cedido el poder. Estas relaciones se dieron en el año 14 y Fidel había cedido el poder en el año 8, en el 2008. O sea, ya Raúl tenía 6 años en el poder cuando se establecieron las relaciones entre Estados Unidos y se restablecieron las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y Fidel Castro no dejó entrever, dijo que él nunca había confiado en los Estados Unidos y que no confiaba en ellos ahora. O sea, a pesar de que mi hermano los está estableciendo, yo dejo sentado cuál es mi posición. Y la diplomacia siempre se usa el lenguaje de los gestos y de las visitas más que de las palabras. Y para mí lo que más dice de ese no estar de acuerdo, creo que lo dijimos ayer, fue el desfile de personalidades. Y ayer hubo recuentos en las distintas emisoras de las cantidades de jefes de Estado y de personalidades que llegaron a visitar a Fidel Castro después que estaba retirado. Los dos papas. Para comenzar, los dos papas. Y sin embargo, quizás la persona que después de 50 y tantos años de interrumpidas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y la persona que más hizo para quitarle sustancia al bloqueo, que fue Obama, el que le quitó le quitó buena parte de la carne que tiene el bloqueo, no visitó a Fidel. Y no solamente eso, sino que antes de ir para La Habana, ambos anunciaron que Obama no iba a ver a Fidel. Y Fidel anunció que él no iba a ver a Obama. O sea, quedaba claro, exacto, no había duda. Es muy estilo de Fidel. Por supuesto, ¿no? Si uno quiere una evidencia más grande de que él no estaba de acuerdo con ese proceder, ahí está toda la evidencia. Yo estoy seguro que Obama, que es un hombre además de una gran cultura y es un hombre estudioso, es un hombre que conoce las relaciones muy internacionales, educado, un hombre bien educado, y que conoce cuál es el panorama mundial, y que dio pasos audaces como el establecimiento de las relaciones. Hubiera querido tener esa cita con la historia, si se quiere, una cita con la leyenda que es hoy Fidel Castro, pero no se pudo concretar porque Fidel Castro es un hombre era un hombre de una terquedad, si se quiere, y de una que es a la vez un activo y un pasivo de su personalidad. Era un hombre que murió en su ley. Él no hizo concesión alguna en sus planteamientos nunca, y si él creyó siempre que o creyó al menos cuando Estados Unidos le dio la espalda, o cuando se produjo el rompimiento, pues quien le haya dado la espalda a quien. Por eso que cuando Fidel Castro asumió el poder en el 59, fue con el beneplácito mundial. Todo el mundo celebró, dado las condiciones, las condiciones del régimen de Batista, Fulgencio Batista. Eso fue con el beneplácito universal, si se quiere, y se volvió una celebridad en el mundo entero. Ayer en CNN y en televisión cubana pasaron unas imágenes de sus primeros viajes a África, y estoy hablando de los años 60 y tantos, 65,
y eso eran unas multitudes, pero impresionantes, porque Fidel Castro era ya el personaje y yo creo que es el personaje, al menos de América Latina, más importante del siglo XX. Sí. Ahora, han corrido ríos de tinta acerca de la historia de Fidel. ¿Qué es lo más rescatable, a tu juicio, de la vida de Fidel Castro como un ente emblemático de una generación? Porque no hay que olvidarlo que él se convirtió en representante en un momento en que la izquierda tenía mucha fuerza, más que hoy, y cómo Fidel logra capitalizar eso con tantos líderes que estaban en esa línea, y cómo él logra eso. ¿Tú a qué se lo atribuyes, Jorge? No, a su coherencia y a su autoridad moral. Él lo dijo una vez cuando le decían que si era verdad que él usaba esos dos camisas y sacos porque él tenía un chaleco, que esas imágenes han salido mucho en estos días, que él en el avión se destapa y dice, miren para ver si yo tengo un chaleco, pero usó una frase muy importante, él dijo, pero tengo un gran chaleco moral. Entonces a Fidel Castro lo trataron de asesinar, le han endilgado, sin embargo es un hombre que no tuvo fortuna. Pues tuviste el diario El País, el diario El ABC de España, saca yo leí el libro del guardaespaldas de Fidel, sí. Su principal guardaespaldas, ¿cómo se llama? Que murió reciente el año pasado. Bueno, yo tengo ese libro, lo leí, donde él da a entender como que Fidel tiene una serie de propiedades importantes, es una isla cuyo nombre no recuerdo, y que vivía casi en la ostentación, etcétera. Eso lo reproduce ahora el ABC. Sí, no, ya han dicho que tiene una fortuna mayor que la de la reina Isabel. Isabel. Entonces, yo lo que me pregunto es, una persona que vivió primero, no podía vivir en ostentación, primero porque vivía en varios lugares. Nadie sabía nunca a dónde estaba durmiendo. Así es. Entonces, cuando uno ve la austeridad con la que vivió y murió, al final vivía en una casa calculada. Raúl Castro vivió igualmente en un apartamento pequeño en La Habana, siendo él el jefe de las Fuerzas Armadas desde el triunfo de la Revolución hasta que llegó a ser presidente, ininterrumpido, 40 y tantos años en el mismo apartamento. O sea, son otros valores, son otros criterios los que ellos tuvieron. Tienen, por supuesto, cometieron algunos errores y tienen algunos o muchos pecados en materia de derechos humanos, en materia en excesos igualmente. Pero lo que yo creo que no se le puede regatear es la coherencia con la que vivió siempre. Fue fiel a sus principios, a sus convicciones ideológicas, que ahora uno puede decir, hombre, está equivocado, no reconoció a tiempo, pero si uno se pone a ver la coherencia y el cómo hubo el péndulo, cuando Fidel Castro tomó el poder en plena Guerra Fría, todo se apuntaba en contra de un régimen socialista en América, al extremo de que toda América, con excepción de Cuba, rompió relaciones cuando él se inclinó o declaró su ideología marxista. Vino un péndulo que buena parte de América Latina giró a la izquierda, y entonces él siguió siendo era ya entonces el líder visionario de lo que los demás no habían visto. Y cuando el péndulo volvió hacia la derecha, como estamos ahora, entonces resulta que es que no vio a tiempo o no supo reconocer el error. Pero si uno se pone a ver de principio a fin, fue el mismo Fidel Castro, que pasó por todas. Pasa que es un tipo que está en el poder 50 años, pasa por todas las fases del péndulo ideológico por el que ha pasado América Latina. Hay que reconocer también que él sobrevivió a un número importante de atentados. Hay que reconocer. Y el poder también, Guillermo, perdón, se meta mi cuchara, que lo que dice el doctor Rite, el poder a veces muestra una riqueza inexistente. La gente pensaba de Torrijos también, que era multimillonario, de muchos de los coroneles, de muchos de los... ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el poder, tú realmente, y un poder tanto tiempo como en Cuba. Medio siglo. Sí, entonces eso muestra un poder que no es tuyo. Digamos, de Raúl Castro se dice que es heredero por su esposa, Vilma Espín, que era de una familia adinerada.
heredera de Bacardí. Sí, es una de las herederas. De Bacardí, y que sí, pero lo cual es cierto, sí, aparentemente, sí, ¿no? Que aparentemente es cierto. Entonces, tantas cosas que se pueden dar, los derechos de película de las obras de Fidel, de tantas cosas que te pueden generar riqueza. Lo cierto es que esto va a dar, hay que entender, cada uno habla de la fiesta según le fue en ella, ¿no? La Revolución Cubana fue muy dura para los profesionales, para los ricos de Cuba, para la gente de la televisión, para la gente... Bueno, fue durísima, durísima. Me alegro que lo digas. Sí, pero ¿sabes qué? Pero también hay que entender el papel que jugó Tío Sam, que algún día debemos decir aquí las cosas que hizo Tío Sam. Por algo le metieron... Estoy pasado ya. Perdona, casi estoy pasado. 20 años, tantos condenas en las Naciones Unidas. Bueno, el equipo de Infoanálisis. Al embargo cubano. El equipo de Infoanálisis. Alexandra Siniglio. Jorge Eduardo Ritter. Rubén Murgas. Guillermo Antonio Dame, nos vamos. Gracias.